La naturaleza se expresa, pero no la comprendemos. Ella respeta en su creación unas reglas que se imponen en cada cosa que existe. Si fuéramos capaces de observarla, quizás podamos descubrirlas. Descubrir cómo crea y se manifiesta es descubrir el mismo lenguaje de Dios. Bienvenidos al sentido de la vida. Hola, gracias por permitirme entrar en tu vida nuevamente con el fin de reflexionar. Hoy seguiremos conociéndonos. Esta es la segunda parte. Bienvenidos. Como habíamos comentado, en nosotros existe una parte inmortal y una parte mortal. La parte inmortal es nuestra alma y la parte mortal es el cuerpo que tenemos, donde nuestra alma puede trascender sobre la vida. Aquí vamos a hacer una explicación muy importante. Nuestro cuerpo físico, que además está compuesto por nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, está en la existencia, mientras que nuestra alma está en la trascendencia. ¿Qué significan estas dos palabras importantes de entender? Existencia es lo que observamos, lo que está aquí. Existencia quiere decir colocar aquí. En esta realidad que estamos viviendo está nuestro cuerpo, pero nuestra alma está más allá de este lugar, está en la trascendencia. Existencia quiere decir colocar aquí. Trascendencia es más allá de la existencia. Es decir, que nuestra alma está más encima de esta realidad que estamos viendo. Está en una vibración mucho más sutil que la existencia que estamos aquí. En esta existencia, la naturaleza se expresa y crea. Pero ¿cómo crea? ¿Crea a su antojo o lo hace en función de ciertas reglas o principios? Estas reglas o principios se manifiestan en todo lo que existe, es decir, que rigen y se manifiestan en toda la existencia. Y como nuestro cuerpo físico, mental y emocional están en la existencia, están sometidos también a estas reglas. Si conociéramos esas reglas o principios, entonces podríamos saber cómo ellos incidirán en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Como dijimos, estas reglas no llegan a nuestra alma, porque nuestra alma no está en la existencia, está en la trascendencia. Estas reglas o principios son el lenguaje de la naturaleza. Conocerlas es conocer cómo piensa Dios. Hay 7 reglas o principios que en esta charla los mencionaremos muy por encima, ya que para entenderlos significaría mucho tiempo y práctica. Pero el fin de esta charla es que los sepas, que los conozcas y comiences a descubrirlos. ¿Están preparados para descubrir una nueva forma de ver y sentir la vida? Entonces, ahí vamos. El primer principio que conoceremos es el principio del género. La ley dice que el género se manifiesta en todo lo que existe, masculino y femenino. En toda creación es importante que se una la parte femenina y la masculina para generar vida. En toda esta existencia es ley. El género masculino es el que toma la decisión, el que genera y envía la energía necesaria. Es el que activa la creación,
Pero no puede ir más de ahí. Necesita que el género femenino reciba esa energía e información y a partir de ahí geste la creación, geste la vida. El primer caso que podemos observar es la misma creación. Todos, cuando nos referimos a Dios, nos referimos al Padre. Y cuando nos referimos a la naturaleza, nos referimos a la madre naturaleza. Dios generó la energía y la información y se la dio a la naturaleza para que gestara esta existencia. Dios por sí solo sería incapaz de generar vida, necesita a la naturaleza. Y cualquier manifestación que exista en esta existencia debe regirse en función de este principio. Veamos algunos otros casos que conocemos. Cómo funciona el hombre. El hombre por sí solo es incapaz de generar vida. Necesita a la mujer para poder realmente hacerlo. El hombre solo ni la mujer sola pueden generar vida. Siempre tiene que haber una unión de los dos géneros. En esa unión perfecta, el hombre entrega la energía y la información a través de su espermatozoide. Y el óvulo es quien la recibe y le da lugar para gestar la vida. Los científicos dicen que la vida en la Tierra apareció por intermedio de los meteoritos que la bombardeaban. Eran esos meteoritos quien traían la energía y la información, y la Madre Tierra le daba lugar, contención, para que se gestara la vida. Ahora fíjense en la coincidencia en estos dos casos que estuvimos viendo. El espermatozoide y el óvulo. El espermatozoide es muy pequeño y el óvulo es inmenso. El meteorito y la Tierra. El meteorito es muy pequeño comparado con el tamaño de la Tierra. Realmente es increíble el parecido que tiene esto, ¿no? Descubrir el principio de género y observar cómo funciona nos hace ir a otro principio que es el principio de correspondencia. Este principio dice que como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sabiendo cómo funcionan las cosas en un plano, puedo saber cómo funcionan en un plano superior o en un plano inferior. ¿Por qué? Porque todos los planos y toda la existencia está correlacionada, está sometida a una gran red. Es decir, sabiendo cómo funciona la creación en la vida, en el plano del ser humano, puedo saber que en el plano de la creación de Dios y la naturaleza se comporta de la misma manera. Y se comporta también de la misma manera en el plano de la creación de los átomos o en cada de nuestras células. Es ley. Lo que quiere explicar esta ley es que todo está interconectado entre sí. Hay una gran malla que conecta a toda la existencia. Creemos que estamos solos. Eso es una ilusión. Todo lo que se manifiesta en esta existencia está interconectado. Lo que tú hagas incidirá en todo lo demás. La tercera ley que vamos a ver es la ley de la vibración, donde dice que todo está en movimiento, todo se mueve, todo vibra y circula. Nada está en reposo. Los científicos lo saben bien. Cuando estudian el átomo, ven que este está en continua vibración, en continuo movimiento. Vemos las cosas sólidas por una percepción visual, pero en realidad todo está en movimiento. Para poder entender esto, podríamos poner el ejemplo del ventilador. Cuando el ventilador está parado, vemos sus aspas, pero cuando comienza a girar, ya no las vemos tan nítidas. Si aumentamos la velocidad, llegaríamos a observar que nuevamente pareciesen que estén paradas. Eso es una ilusión óptica generada por nuestra vista. Si observamos estas rocas, las vemos sólidas, pero en realidad sus átomos están en continuo movimiento. Es que nuestra vista tiene una parte muy pequeña de rango para poder recibir información.
Esto nos deja ver que lo que nuestra vista ve es muy limitado. Solo vemos una pequeñísima realidad de lo que es la realidad, valga la redundancia. Y eso nos pasa con los 5 sentidos. Percibimos solo una pequeñísima parte de la realidad. Observar la vida a través de nuestros 5 sentidos es como intentar mirar a través del agujero de una cerradura. Es muy limitado lo que vamos a ver. Todo está en continua vibración. Nuestros átomos vibran, nuestra energía mental vibra, nuestras emociones vibran. Simplemente todo es energía. Lo dijo Einstein. La cuarta ley de la que vamos a hablar es la ley de la polaridad. ¿Qué es lo que dice esta ley? Ella dice que todo es dual, todo tiene 2 polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Es decir, todo lo que existe en la naturaleza tiene 2 polos o un par de opuestos. En principio creemos que son opuestos, pero lejos de ser opuestos, son complementarios, como el yin y el yang. Pongamos un ejemplo para verlo mejor. Si vemos a un termómetro, observamos que su escala, en la parte más baja está el frío y en la parte más alta está el calor. El frío y el calor difieren en función de la graduación de temperatura, pero en realidad los dos son energía. Una energía que vibra más alto y por lo tanto está más caliente, y una energía que vibra más bajo y por lo tanto está más fría. Es decir, que lejos de ser opuestos, son lo mismo, tienen la misma naturaleza, difieren en la graduación, pero son lo mismo, es la misma naturaleza. Observen qué interesante es este ejemplo, porque en función de la vibración es en lo que se transforma, calor o frío. ¿Nos pasará lo mismo con nosotros, con nuestros pensamientos? ¿Será que en función de nuestra vibración es en lo que nos transformamos? ¿Qué dicen ustedes? Está para pensarlo, ¿no? El amor y el odio es lo mismo. Dependiendo del nivel en que vibres, en la escala, tendrás más amor o más odio. Es muy fácil pasar del odio al amor, ¿verdad? Y también es muy fácil pasar del amor al odio. ¿Por qué creen que es esto? Porque son lo mismo. Lo fundamental que dice esta ley, que todo es relativo y todo está en función del nivel de vibración que cada uno de nosotros quiéramos estar. En ese nivel de vibración que elijamos es en lo que nos vamos a convertir. ¿Quieres ser frío o quieres ser calor? Tú eliges. Si hoy es un día que te sientes triste, tu apreciación de las cosas cambiará con respecto a un día en que te sientas contento. Nadie es dueño de la verdad, todo es relativo. Todo es relativo, incluso tu verdad, que aplicando esta ley, más que defenderla, deberías cuestionarla. El día y la noche es lo mismo, difiriendo solo en una escala de luminosidad. Bajo y alto es lo mismo, lindo o feo es lo mismo, agradable o desagradable es lo mismo. Todo está en función del nivel donde yo me quiero ubicar. La quinta ley que veremos es la ley del ritmo. ¿Qué es lo que dice? Esta ley dice que todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que tendrá la oscilación hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Esta ley dice que si bien la ley de la polarización nos explicaba claramente que existían 2 polos, inferior y superior, dentro de esa escala, dentro de esta graduación, la energía está en continuo movimiento. Y ese movimiento lo hace en forma inconsciente a nuestra mente.
Podríamos hablar, por ejemplo, de nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo está en continuo movimiento. Durante el día pasa por todas las fases que puede haber, siguiendo el nivel vibratorio desde el polo inferior al polo superior y luego bajando, subiendo y bajando, generando una onda. La energía siempre está en movimiento y generando ciclos, pero si soy capaz de observarme desde afuera de la mente, seré consciente en qué escala vibratoria me encuentro. ¿Y por qué es importante esto? Porque sabiendo, observándome de afuera y sabiendo en qué escala vibratoria estoy, puedo voluntariamente polarizarme en lo opuesto. Si me siento mal, puedo polarizarme en sentirme mejor. La polarización la hago a través de mi voluntad, de mi intención. Mi atención es como una linterna que se prende en un cuarto oscuro. Ella me permite ver dónde estoy. Mi atención, mediante la voluntad, puede llevarme donde quiera. Por ejemplo, a cambiar mi nivel vibratorio. Donde está mi atención es donde yo estoy. Con mi atención en el presente, soy el capitán de mi barco. Pero supongamos que no podemos hacer ese ejercicio de polarización. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente nada. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la energía está en continuo movimiento. Entonces, de la misma manera que la energía te trajo a una situación donde te sientes bajoneado, te sientes bajoneada, también ella seguirá en movimiento y también te levantará en algún momento. Esa sensación nosotros la conocemos muy claramente. Hay días que son perfectos, hay días que nos salen todo y hay días que nos sentimos muy mal. Entonces, durante esos días que nos sentimos muy mal, lo que tenemos que hacer es prácticamente nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos durante ese tiempo es muy posible que nos vaya mal en ciertos aspectos. Mientras que en otros momentos hay un arranque de energía donde la vida se pone a favor nuestro. Y es esos momentos que tenemos que conocer para poder apoyarnos a ese empuje y mejorar nuestra calidad de vida y hacer todos nuestros proyectos. La sexta ley es la de causa y efecto. ¿Qué es lo que dice esta ley? Más conocida como la ley del karma. Esta ley dice: toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo ocurre de acuerdo con la ley. Azar no es más que el nombre que se le da a la ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero ninguno escapa a la ley. ¿Recuerdan que la ley de correspondencia nos decía que estábamos todos interconectados en una gran red invisible? Por lo tanto, cada causa que generemos provoca muchos efectos. Es como el efecto que hacemos cuando tiramos una piedra a un estanque de agua en reposo. Genera ondas que llegan a todo el estanque. El hombre en la existencia puede hacer tres tipos de causas. Causas físicas, que son acciones, o causas mentales, que son pensamientos o palabras. Todas estas causas son energías que enviamos al exterior, a esa gran red que vimos, que no solamente tienen la intensidad de la energía en la cual nosotros le coloquemos, sino también tienen el nivel de vibración en las cuales estamos gestionando. Causas que son como piedras, que caen en un estanque donde todos estamos conectados y generan efectos. La ley del ritmo dice que todo fluye y también refluye. Por eso, las mismas flechas que mandamos son las que volverán hacia nosotros. Las mareas fluyen y refluyen. Mucha gente dice: yo no le hago mal a nadie, pensando. Y en realidad no tiene claro el poder que tiene la palabra, el poder que tiene el pensamiento y el poder que tiene la acción que cada uno de nosotros generamos.
Esos son energía que estamos tirando y como la tiramos, la ley dice que la vamos a recibir. Aquí podríamos hacer mención metafóricamente a la ley del eco. Si no nos gusta lo que estamos escuchando, debemos poner atención a lo que estamos diciendo. Es que nuestra capacidad de creación es increíble y a veces no nos damos cuenta el poder que tienen nuestros pensamientos. Solo pensando mal, estamos interfiriendo y enviando información a esa red. Por eso, para neutralizar esta ley y ponerla a nuestro favor, debemos aplicar la filosofía de no hacerle a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, y sí hacerle a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Por esa razón, no existe la casualidad en la vida. Siempre hay una causa que genera un efecto. Siempre la ley se manifiesta. Existen varios tipos de karma. En alguna oportunidad hablaremos de ellos. Pero esa causa que genera situaciones complicadas en mi vida, quizás fue generada en una vida anterior. Hay muchos tipos de karma. El karma que nosotros acumulamos en vidas anteriores, como también el que generamos en esta vida, en esta existencia que estamos pasando. Una cosa es cierta en la vida: todo lo que te pasa es porque te corresponde, sea bueno o sea malo. De esas cosas debes aprender. La última ley de la que vamos a hablar es la ley del mentalismo. Esta ley dice que todo lo que se manifiesta, y a todo lo que se manifiesta le llama el todo lo que existe debe estar dentro de ese todo, es proporcionado por una creación mental. Lo que explica esta ley es que todo lo que se manifiesta es producto de una creación mental. Te suena loco, ¿verdad? Te lo explicaré mejor. Veamos lo siguiente. ¿Cómo crees que crea Dios? Para responder a esta pregunta, pediremos ayuda a la ley de correspondencia. ¿Recuerdas? Como es arriba, es abajo. Por lo tanto, si sabemos cómo crea el hombre, sabremos cómo crea Dios. Todo lo que el hombre creó, antes de crearlo, alguien lo imaginó, alguien lo pensó. El hombre crea a través de su mente. Primero imagina y luego hace los procesos físicos para desarrollarlo. Pongamos el caso de un arquitecto. Entregamos un terreno con cierta información de las personas que van a vivir y el arquitecto, en función de la matemática y la geometría, realiza unos planos para poder realizar esa casa que aún no existe. Luego, con esos planos, se los entrega a un constructor y el constructor construye de acuerdo a lo que el arquitecto le definió. El hombre crea con su mente e imaginación. Por lo tanto, Dios crea de la misma manera. Dios crea con su mente y con su imaginación. Y esa información, que es el plano del arquitecto, se la va a dar a la naturaleza para que la naturaleza la desarrolle. El hombre y Dios crean de la misma manera, con su mente. ¿Recuerdan aquella frase de libros sagrados que dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Es cuando esas frases empiezan a tomar sentido a medida que vamos conociendo estas cosas. Nuestra alma es una chispa de Dios, pero no dejamos de ser Dios. Una neurona no puede decir que es la mente, pero es parte de la mente. Una célula no puede decir que es el hombre, pero tiene su misma naturaleza. Somos de la misma naturaleza que Dios. Esta es la última polaridad que va desde la mente del hombre a la mente de Dios. La mente del hombre siempre será relativa
y la mente de Dios es el absoluto. Venimos de Dios, bajamos a esta existencia y regresamos a Dios. Lo haremos mediante nuestro crecimiento de conciencia, en un ritmo de muchos ciclos de vida y muerte en este plano y en muchos otros. Imaginen la conciencia de una célula nuestra. Su mayor conciencia será saber que está conectada a otras células y que pertenece a algo mucho más grande, pero nunca entendería qué es el cuerpo. Lo mismo pasa con la mente del hombre. Nunca podría entender qué es lo que significa Dios. Tenemos la misma naturaleza que Dios. Creamos de la misma manera que Dios. Y de la misma manera que Dios crea con su mente esta existencia, nosotros, con nuestros pensamientos, acciones y palabras, creamos nuestra propia vida. Y no solamente creamos nuestra propia vida, sino que también co-creamos con las mentes de todos los hombres la realidad que se nos presenta. Por eso, cuando vemos cosas que no nos gustan de este mundo, tenemos que saber que en realidad fuimos también nosotros quienes ayudamos a crearlo de esta manera. Desde ese punto de vista, tenemos que aceptar la responsabilidad que nos toca. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones, con las de los demás, hicieron que esta realidad que se nos presenta sea la que vemos. Claro, creamos esta realidad, pero en realidad lo hicimos inconscientemente porque no sabíamos el poder que tenemos de crear la vida. Y de la misma manera que hicimos esta realidad que no nos gusta en forma inconsciente, podemos modificarla sabiendo nuestra capacidad de creación y haciendo que la vida cambie para mejor. Eso depende de ti y depende de todos. Dios le da energía e información a la naturaleza y así la naturaleza crea esta manifestación que vemos. Hay una cosa importante de aclarar, que mente y cerebro son dos cosas diferentes. Nuestro cerebro es la parte física y nuestra mente es la parte etérea. Entonces, en realidad, lo que viene a ser el cerebro para nosotros es la naturaleza para Dios. Y lo que viene a ser la mente de Dios viene a ser la mente de nosotros. Entonces nosotros le damos a nuestro cerebro la energía y la información para que cree nuestra propia vida. ¿Lo ves? Imagínate cuando estás todos los días hablando mal de la gente, despotricando, juzgando. Esa es la información y energía que estás dando, que está dando tu mente al cerebro para que cree tu realidad. ¿Qué imaginas que creará? Somos creadores de nuestra vida y co-creadores de esta realidad. Y en eso cada uno deberá hacer su mea culpa. ¿No lo crees? El tesoro más grande de esta vida no está en lo material. Está en la paz que tenga tu interior. Está en la capacidad de observación. Está en tu atención y está en tu actitud y voluntad para dirigir tu propia vida. Este es el conocimiento de ti mismo, es entender cómo funciona la vida. ¿Estás entendiendo cómo funciona la vida? ¿Estás siendo capaz de percibir la capacidad de creación que tienes para crear tu propia vida? Entonces estás descubriendo el lenguaje de Dios. Al final, el oráculo de Delfos tenía razón. Conocernos a nosotros es conocer cómo funciona la vida. Hombre, conócete a ti y conocerás el universo y sus dioses.
¿Y sus dioses? Sí, sus dioses. Dios y nosotros. Dios crea la existencia y nosotros creamos nuestra vida. Gracias por regalarme este hermoso tiempo de tu existencia. Gracias por compartir estos mensajes. Si este mensaje sirvió para encender tu corazón y ver la vida de otro punto de vista, entonces mi trabajo habrá sido reconfortado. Amigos, amigas, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme, y les quiero comentar que esta entrega tendrá una tercera parte, en la cual hablaremos de nuestra alma, que está afuera de la existencia, que está en la trascendencia. Esa será nuestra tercera entrega. Gracias por acompañarme hasta aquí. Namaste. Gracias por tu tiempo. Y si Dios quiere, nos vemos en la próxima entrega. Chao.